¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de matemáticas, perdón, de física. El día de hoy vamos a entrar a un nuevo tema llamado dinámica. Dentro de la dinámica nosotros hemos ya analizado lo que son en primer año de bachillerato, lo que son las leyes de Newton, ¿se acuerdan? La ley de la ley de la inercia, ley de la proporcionalidad entre fuerza y aceleración y ley de acción y reacción, pues no. Fuera de dinámica, lo que vamos nosotros a entrar en este tema son las fuerzas de rozamiento. Recordemos chicos, vamos a hacer una introducción nomás a esta clase. Recordemos chicos que las fuerzas que interactúan dentro de un cuerpo es el peso, la normal, la tensión, peso, normal, tensión, la fuerza de fricción, peso, normal, tensión, fuerza de fricción. Ahí está. ¿Sí ve? Son las fuerzas que interactúan dentro de un cuerpo, pues no. Ahora, estas fuerzas, lo que nosotros vamos a analizar son las fuerzas de rozamiento. ¿Cuáles son las fuerzas de rozamiento que existen dentro de un cuerpo? Se dice fuerza de rozamiento es cuando tiene contacto el cuerpo o la masa de que vamos a analizar, tiene contacto con la superficie. Siempre que tenga un contacto con la superficie se llama fuerza de rozamiento. Entonces podemos anotar nosotros ahí. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es, anote por favor, ¿qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es cuando tiene contacto con la superficie. Cuando tiene contacto con la superficie. Mira, esta es la masa. Este contacto que está aquí es la fuerza de rozamiento. Es cuando tiene contacto con la superficie. Punto aparte. Existen dos tipos de fuerza de rozamiento. Existen dos tipos de fuerza de rozamiento. Normal, existen dos tipos de fuerzas de contacto con la superficie, normal y fricción. Normal y fricción. Normal y fricción. Punto aparte. Existen dos tipos de fuerzas de rozamiento, normal y fricción. La fricción, punto aparte, la fricción existen dos. La fricción existen dos, estático y dinámico. Estático y dinámico. Repito, existen dos fuerzas de rozamiento que son la normal y la fricción. Punto aparte, la fricción son dos, que es el estático y dinámico. Estático y dinámico. Así mismo chicos, también voy a dejar un video introductivo para que usted pueda ver algo más sobre las fuerzas de rozamiento. Bien, entonces la fuerza de fricción, dos fuerzas de fricción. Si quiere copiar esto lo puede retroceder el video, no hay problema, pone pausa y lo copian, ¿no? Existen dos fuerzas de fricción, estático y dinámico. Vamos a analizar la fuerza de fricción estática. Fuerza de fricción estática. Dice aquí, es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su desplazamiento sobre otra superficie. Es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su desplazamiento sobre otra superficie. Sobre otra superficie. Es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose al desplazamiento sobre otra superficie. Su fórmula es, aquí está, mira, su fórmula es
Fuerza de fricción estática es igual al coeficiente estático por la normal. Aquí está, repito, fuerza de fricción estático es igual al coeficiente estático por la normal. Fuerza de fricción estático es igual al coeficiente estático por la normal. Bien, entonces esta es la fuerza de fricción, es igual al coeficiente estático por la normal. Punto aparte, ¿qué es el coeficiente estático? Anote por favor, ¿qué es el coeficiente de rozamiento? Pongamos. Porque el coeficiente puede ser estático o dinámico. Estático si el cuerpo está en reposo y dinámico si el cuerpo está en movimiento. Entonces, coeficiente de fricción, pongan ahí, coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción es el contacto, ojo, es el contacto, este es el coeficiente de fricción. Es el contacto con la superficie, o sea, la rugosidad. Es el contacto con la superficie. El coeficiente de fricción es el contacto con la superficie. Siempre el coeficiente va a estar a un valor entre 0 y 1. 0,8, perdón, 0,9, sí, 0,10, de 0 a 1. De 0 a 1. Ese va a ser siempre los valores del coeficiente de fricción, 0,38, 0,24, bueno, por ahí. Bien, ¿qué es el coeficiente de fricción? Como les decía, es el contacto con la superficie. Como les dice aquí, la fuerza de fricción estática es cuando el cuerpo está en reposo, pero ojo, lo principal, tiene contacto con la superficie. Eso es lo principal, que tiene contacto con la superficie. Lo principal. Aquí está, mira. Contacto con superficie. Si no hay un contacto con la superficie, entonces no existe una fuerza de rozamiento. Entonces aquí tenemos nosotros, ojo, la fuerza de la fricción, el coeficiente estático, que es el contacto con la superficie. También aparece una que se opone, la normal, y una que está en contra de lo normal, que es el peso. ¿Sí ve? Eso es lo que nosotros tenemos dentro de la fuerza de fricción estática. Ojo, tenemos nosotros fuerza de fricción estática es igual al coeficiente estático por la normal. La normal siempre va a ser igual al peso cuando el cuerpo esté sobre la superficie. Si el cuerpo no está sobre la superficie, o sea, se levanta ese cuerpo, hay un ángulo de inclinación. O sea, puede decir que a lo que tú estás jalando este cuerpo, pum, se levantó 30 grados. Entonces ya no es la normal igual al peso, porque ya se está levantando ese cuerpo. Y ahí puede ser que la normal sea mayor que el peso. Y ahí existe una sumatoria en fuerza y ella igual a 0 o igual a masa por aceleración, porque hay un movimiento. Entonces ojo con esto, ¿no? Entonces estamos explicando ciertas cosas que usted, entre comillas, ya lo sabe y lo aprendió en primer año de bachillerato, pues, ¿no? Bien, chicos, entonces pongamos pausa para que puedan copiar esto y seguir avanzando con la clase de las fuerzas de rozamiento. Bien, listo. Entonces vamos nosotros a la fuerza de fricción dinámica. Aquí he puesto estático, pero es dinámico. Punto aparte, fuerza de fricción dinámica, fuerza de fricción dinámica, fuerza de fricción dinámica. Es la fuerza que actúa siempre en sentido contrario al movimiento. Ojo, se opone al movimiento. La fuerza de fricción dinámica se opone al movimiento. Digamos que nosotros tenemos aplicado una fuerza a este cuerpo, y este cuerpo, obvio, pues no, por la fuerza se comienza a mover. Entonces a este movimiento se opone otra fuerza que se llama fuerza de fricción dinámica. Dinámica, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito,
está en movimiento, se opone al movimiento. Fuerza de fricción dinámica, se opone al movimiento. Aquí aparece la normal y aquí aparece el peso. Fuerza de fricción dinámica. Dice aquí, es la fuerza que actúa siempre en sentido contrario al movimiento del bloque o del cuerpo, de la masa. Es decir, en sentido contrario a la velocidad, en sentido contrario a la velocidad, provocando una aceleración, ojo, una aceleración negativa. Algo que ustedes deben saber, chicos, es que a esta aceleración negativa se le llama desaceleración. A esta aceleración negativa se le llama desaceleración. En vez de aumentar la velocidad, va a disminuir esa velocidad. Desaceleración. Eso pasa cuando hay una aceleración negativa, pues no, desaceleración. El cuerpo comienza a detenerse. Su fórmula: fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente dinámico por la normal. Sabemos que el coeficiente dinámico, el coeficiente dinámico es el contacto con la superficie, la rugosidad. Hay diferentes tipos de rugosidades, claro, eso estamos hablando, diferentes tipos de superficies. Por ejemplo, hablamos de una superficie lisa, hablamos de una superficie rocosa, hablamos de una superficie arenosa, hablamos de una superficie donde esté, por ejemplo, aceitosa, que tenga aceite como petróleo, cualquier aceite, ¿no? En fin, diferentes tipos de superficie. Y usted sabe que el cuerpo se va a mover de acuerdo a la superficie. Esto lo podemos nosotros notar cuando, por ejemplo, salimos a trotar en una calle lisa, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero si nosotros salimos a trotar en la playa, la fuerza es el doble, ya que la superficie o la rugosidad de la superficie es diferente, pues no. Entonces estamos dando ciertas cositas que usted debe saber sobre la rugosidad. Pues la rugosidad, como les dije, tiene que ver con la superficie donde se encuentra el cuerpo. Todo eso puede ir copiando. La rugosidad es la superficie donde se encuentra, repito, la rugosidad es la superficie donde se encuentra el cuerpo. Bien, entonces fuerza de fricción es igual a coeficiente dinámico. El coeficiente dinámico tiene que ver con la rugosidad por la normal. Profesor, ¿cuál es la unidad de medida del coeficiente dinámico? Ojo, la unidad de medida no existe unidad de medida del coeficiente dinámico. No tiene unidad de medida, es un número adimensional. ¿Qué quiere decir un número adimensional? Que está entre 0 y 1, ojo, y no tiene unidad de medida. Por ejemplo, usted va a decir, el coeficiente de fricción es de 0.5, nada más. El coeficiente de fricción es de 0.37, nada más. No tiene unidad de medida. Entonces, como les dije, tenemos nosotros la fuerza de fricción dinámica que se opone al movimiento. Bien, ustedes, el día de hoy, vamos nosotros a trabajar con un ejercicio en clase. El ejercicio en clase van a investigar las ventajas y desventajas, ojo, ventajas y desventajas de la fricción. Ventajas y desventajas de la fricción. Profesor, la fricción es muy importante, chicos, porque si no hubiera fricción en el momento de caminar, tú te paras, te caes, te paras y te resbalas, porque no hay una fricción, no hay nada que te detenga del movimiento del cuerpo. Ojo con eso, no hay nada que detenga. ¿Y cuál es la desventaja de la fricción? Pues te doy un ejemplo, pues no. Es que existen desgastes, existe el desgaste. Tú te pones unos zapatos de lona y comienzas a jugar pelota, ¿qué pasa?
El contacto que mantiene tu zapato con la pelota, con la superficie, jugando, va a producir el desgaste del cuerpo. Esa es la desventaja. Quiero que me des 5 ejemplos de cada uno. 5 ejemplos de 5 ventajas, 5 desventajas. No, perdón, hagámoslo más corto. 3 ventajas, 3 desventajas. 3 ventajas, 3 desventajas. Primero me explicas cuál es la ventaja, cuál es la desventaja y 5 ejemplos de ventajas y perdón, 3 ejemplos de ventajas y 3 ejemplos de desventajas. Bien, chicos, entonces con esto terminamos la clase de fuerza de rozamiento, esperando que haya quedado todo claro. Muchas bendiciones y que tengan un excelente día.